Bien, ya vamos a hablar de todo lo que estábamos viviendo y de lo que vos de algún modo, porque tenías información, lo fuiste anticipando. Estás en Córdoba porque hoy a las 6 de la tarde hay una actividad en el marco, corregime si esto no es correcto, más que en el marco de tu actividad periodística, sino de tu militancia política. Así es, sí, en el Sindicato de Fidereros a las 18 horas, mañana en La Falda y el domingo en Pilar, Córdoba. Estamos trayendo la convocatoria a que todos los compañeros del campo nacional se despierten y pasen a la acción. La etapa de resistencia se acabó, es tiempo de acción, con lo que contemos y con lo que tengamos, pero hay que pasar a la acción y a la contraofensiva porque esto es un momento crítico en donde la patria está en riesgo, no es un eslogan de campaña, sino una realidad. ¿A qué le llamás el campo nacional? ¿En dónde sentís que vos formás parte de un espacio político? El nacionalismo no tiene camiseta partidaria o ideología definitoria. El campo nacional es todo aquel que se sienta nacionalista y patriota. Yo soy peronista, pero hay que convocar a todos a despertarse. Con nuestro sector no alcanza. Esto debe ser una convocatoria a todos. Y en esa convocatoria a todos hay que abrir los brazos y pedirle a todos los que sientan el amor por la patria que se despierten e interactúen en la construcción de la ofensiva, de la contraofensiva. ¿Hay riesgos en ese todos? Digo, la amplitud... Siempre hay riesgos. Pero a quien no asume los riesgos no cruza los Andes. ¿Victoria Villarroel es nacionalista? De ninguna manera, es una hija de puta, represora, reivindicadora del genocidio. Bien, no es nacionalista por si alguno tenía duda, porque a la hora del análisis político, para ver el contraste que tiene con el presidente, uno puede diferenciar una nacionalista de derecha, ultraderecha, defensora de la dictadura. Pero no hay que confundir. Nadie que defiende el genocidio, que quedó plasmado en el juicio de las juntas como una actividad sistemática de desaparición de personas que reivindica a Videla o es empleada de Astiz, como en el caso de Villarroel, puede ser llamado nacionalista. El nacionalismo tiene como identidad el respeto a la persona y la felicidad de su pueblo, con lo cual cualquiera que viola las normas de convivencia más básicas de los derechos humanos no es nacionalista. ¿Te distanciaste de Guillermo Moreno en los últimos días, en las últimas semanas? Él decidió acercarse a Villarroel, es un problema de él. Pero hasta entonces estaban teniendo un diálogo, estaban integrando un espacio. Hay límites. A ver, Guillermo es mi amigo, yo lo trato en lo personal y lo reivindico como un amigo, pero hay límites que son instantáneos, que no necesitan mayores análisis. Entonces, cuando él trata de llevar el discurso a la justificación de un delirio que él denomina nacionalismo de inclusión, que en realidad es una cachivachada dialéctica que terminó en Villarroel. Sí. Entonces, la realidad es que necesita urgentemente replantearse las cosas, porque aparte, tristemente, todo lo que ha hecho no le ha servido de nada, porque cuando llegó el momento de la sentencia fue condenado por tercera vez. Yo ya le expliqué a Guillermo en lo personal y en lo colectivo y en lo político que serle funcional a Mañeto no le va a solucionar sus causas judiciales. Bien. Vamos a lo que sucedió ayer por la tarde-noche, que tuvo como epicentro al expresidente, con los videos que ya todos conocemos, pero sobre todo, si uno está atento a las redes sociales, hablamos de que evidentemente Twitter o X es un micromundo, pero no obstante es el micromundo de mayor intensidad política. Junto a los videos que se conocieron ayer, apareciste vos de modo insistente, te convertiste en el más reposteado, el más citado, en el más mencionado, porque en tu programa periodístico del 2020-2021 venías anticipando lo que pasaba en la Casa Rosada, en Olivos, hablando del cabaret de Olivos. Cuando viste que finalmente trascendió todo esto, que vos lo tirabas como una información, que dijiste, bueno, vieron Giles que al final yo tenía razón, ¿qué fue lo que pensaste? No, lo que pensé es que triste que algo que tiene 4 años de antigüedad como información termine siendo un colateral de una sociedad que no entiende el nivel de putrefacción del sistema político y que insiste en cometer errores gravísimos como fue Alberto o como es hoy Milei. Yo te anticipo hoy que cuando se sepan las cosas de Milei esto va a parecer nada. Vos ya tiraste algunas cosas de Milei. Sí, claro, cuando exploten las de Milei que ya dije, esto les va a parecer Walt Disney. Bien. Con lo cual la sociedad tiene un problema de percepción grave. Cree que esto está pasando en Narnia. O sea, creen que cuando uno les dice, miren que Olivos es un prostíbulo, hoy, y te lo estoy diciendo en el 2020, vos necesitas hasta el 2024 para decir que Cunio tenía razón. Bueno, a ver, si no hay chequeo de información, si no hay calificación de la información, no se puede ser periodista o no se puede hacer política por WhatsApp.
las fuentes tienen que ser físicas, fidedignas y chequeadas. Entonces, si vos decís, miren, esto está pasando, y la sociedad te dice, no exageré, y los compañeros del campo nacional dicen, ¿qué decís de Alberto? ¿No? O Alberto lo eligió Cristina, y Alberto es feminista, y Alberto defiende los colectivos verdes. Bueno, Alberto era el tránsfuga prostibular que les conté en el 2020. El problema es que se comieron 4 años sosteniendo un mentiroso, un hipócrita y un corrupto que nos dejó a Milei de herencia. O sea, sin toda esa actitud prostibular y esa corrupción personal, en vez de estar en la casa de gobierno o en Olivos, en una relación tóxica y extorsiva con su pareja, que nunca fue primera dama porque nunca fue su esposa, con lo cual todo lo que rodea esa relación, que termina y deriva en el delirio de la violencia física, tiene que ver con una relación tóxica y extorsiva que nació entre ellos antes de que él fuera elegido por Cristina para ser presidente. Derivan todas estas situaciones. Ella sabía de las actividades prostibulares de Alberto, conocía. Yo, aparte, no sé si ustedes recuerdan, pero hay un video que todavía no sacaron, cuando yo mostré una de las chicas de Alberto corriendo alrededor de la Quinta de Olivos y mandándole mensajes mientras él estaba con su pareja, embarazada. O sea, todo formaba parte de lo que obviamente la señora Fabiola Ianni también conocía. Los niveles de tensión explotan, pero la pregunta es, ¿quién gobernaba? O sea, si tu día está entre el WhatsApp, las prostitutas hasta las 6 de la mañana y la tensión con tu pareja, que va a ser la madre de tu hijo, que te reclama atención y dedicación, y vos no tenés tiempo para gobernar, claramente nunca le hiciste un favor más grande a la derecha liberal genocida para que vuelva que eso. Le pavimentaste, ni peaje le cobraste, le pavimentaste la autopista y los depositaste en la casa de gobierno. A esas ocupaciones que tenía Alberto Fernández se le puede sumar también la interna que tenía con la propia Cámpora, con la propia Cristina, como elementos que no ayudaban al gobierno, más bien generaban mayor desgobierno. Mira, yo le exigí a Cristina en el 2020 que se hiciera cargo del gobierno. También está en esas fechas. Cuando yo digo quién era Alberto y le digo a Cristina, vos sos la única responsable, hacete cargo del gobierno. Terminá con Alberto Fernández, pedirle la renuncia y asimilá que tenés la obligación histórica de gobernar. Porque con cualquier diferencia que uno pueda tener con Cristina Kirchner, no hubiera sido el desastre que fue. O sea, ¿está bien? O sea, es otra calidad de gestión, es otra calidad de dirigente. Entonces vos decías, bueno, la solución acá es, esto es un mamarracho prostibular, acá están las pruebas de que Olivos es un prostíbulo, de que el tipo a las 6 de la mañana está chateando con prostitutas, por favor sacalo. O sea, hagamos todo lo necesario para que el tipo al cual vos empoderaste, desempoderalo. O sea, además de vos, alguien más se lo dijo Cristina, vos sabés si alguien más, si Cristina estaba al tanto de todo esto. Cristina estaba absolutamente al tanto de todo, porque aparte de ver mis programas y de tener feedback con mi información, ella dijo y les planteó a un grupo de funcionarios de Techín en una reunión en el Senado que no hablaran más con Alberto, que no perdieran tiempo, que hablar con Alberto era una pérdida de tiempo. Con lo cual les dijo, yo voy a tratar de gestionar lo que le estaban planteando. O sea que ella sabía perfectamente que en 2020 Alberto ya era una catástrofe ingobernable y que estábamos en una situación de incertidumbre mayúscula. ¿Y qué pasó que no tuvo capacidad de acción? Vemos que Victoria Villarruel en estos 7 meses le ha jugado, le ha intervenido más veces el gobierno Milei que Cristina Fernández con sus antecedentes, con su conocimiento, y no ha habido una capacidad de reacción ahí, ¿no? Yo no soy kirchnerista, nunca lo fui. Tengo mucho respeto por la figura de Néstor Kirchner y soy, digamos, considero familia a Julio de Vido y a Lali y a la familia de Vido, con lo cual reivindico profundamente todo lo actuado en materia de desarrollo económico, tecnológico, científico, universitario, que nació con Néstor Carlos Kirchner. Yo creo que Cristina también se distrajo del centro de gravedad de la operación política que había creado Néstor Kirchner, se distrajo en no darse cuenta que la sustentabilidad de las políticas es la creación de riqueza, y entonces empezó a gobernar con términos financieros y no económicos, y ahí es donde desbarrancó. Y hacerse cargo del gobierno de Alberto era hacerse cargo, primero, del error político, y segundo, de un gobierno sin recursos. Tenía que haber gobernado el periodo de complementación de la salida de Alberto en un gobierno que estaba hackeado por la situación económica. Y como Cristina no entiende de economía,
yo creo que el pánico escénico de tener que asumir una responsabilidad sin estar a la altura de las expectativas de quienes la siguen, de las respuestas que podía dar en materia económica, la mantuvieron en un segundo plano que terminó siendo mucho peor al hecho de que se hubiera hecho cargo. Pero Cristina termina teniendo una visión liberal de la economía. Termina hablando de bimonetarismo, termina hablando de mercado. O sea, evidentemente, las enseñanzas de Perón no llegaron hasta el 2024 en materia de tercera posición y en materia económica de definición de tercera posición, como ni yanquis ni marxistas, y la definición clara que da Perón de por qué no somos capitalistas. Con lo cual, evidentemente... La definición clara que da Perón de que no somos capitalistas. No somos capitalistas, lo dice Perón. ¿Tercera posición? Tercera posición en materia política y económica. Es imposible que... ¿Qué hay entre el capitalismo y el comunismo, que sería el peronismo? Claramente. Definilo en 3 líneas. La definición en materia económica es obviamente la visión antropomórfica de trabajar para la felicidad del hombre como epicentro de la acción política, que tiene que ver con que la economía esté al servicio de ese estado de felicidad. Y cuando Perón dice el capitalismo en 2 décadas ha hecho más que los últimos 3.000 años de historia, pero el costo de ese desarrollo es el ser humano. Esa no es nuestra política, y deberemos ver cómo hacemos para administrar las tecnologías industriales, decía Perón en ese momento, para que la máquina no reemplace al hombre. Bueno, hoy estamos en tiempos de la inteligencia artificial devastadora, que puede terminar no solo con la participación del hombre en materia económica, sino que el capitalismo, como una definición de creación de dinero a partir del dinero y no del trabajo, encuentre la prestación de servicios y generación de insumos sin necesidad de mano de obra humana. Eso es un poshumanismo que está en marcha, que es la base del desarrollo del capitalismo de acá a 50 años. Qué diferente que es este Santiago Cuño con el Santiago Cuño que se viraliza en redes, en su programa, con un método mucho más enérgico. Te habrán dicho en más de una oportunidad, un método violento. ¿Te lo han dicho o no? Mirá, yo puedo responderle a eso diciéndote que cuando el enemigo ejercita la violencia, se le contesta con la conjugación de esa violencia en términos dialécticos o operativos. Sí. Yo no tengo miedo al uso de la violencia, siempre y cuando sea defensiva y medida en cuanto a la proporcionalidad. Entonces, la situación de definir mi dialéctica como una dialéctica violenta tiene que ver con la violencia operativa diaria, por ejemplo, que lleva adelante este gobierno, o llevó adelante el gobierno de Macri, o que llevaba adelante Alberto Fernández, que había sido empoderado por nuestro voto, con lo cual lo categorizan la lista de los traidores, que es mucho peor que la del enemigo. Bueno, a esas situaciones yo le contesto en términos de la demanda de la agresión que yo siento que recibimos. Entonces, no me pidas que sea coloquial o que utilice los modos que utilizo para la gente con la cual uno tiene gusto de compartir, que la confrontación con un enemigo que es absolutamente criminal. Pensaba yo no en términos pragmáticos, prácticos, si quizás todo lo que, y me lo pregunto y no lo sé, y no sé si vos tendrás la respuesta, y posiblemente tu respuesta sea un no, pero me preguntaba si todo eso que escuchamos de vos en el 2020, 2021, acerca del cabaret de Olivos, se hubiera dicho en estos términos más digeribles por la sociedad argentina, más informativo si se quiere, a lo mejor se te hubiera escuchado más. A lo mejor si hubiéramos estado más advertidos. Me lo pregunto yo. Y no sé si a lo mejor en términos prácticos, pragmáticos para vos no hubiera sido también positivo de decir, che, mirá, 4 años después nos dimos cuenta que lo que contaba Cuño era todo cierto y no le creímos porque lo decía o gritando o insultando. Insisto, no me asusto yo por eso, pero lo pienso en términos de la gente que ve y consume. No te voy a decir ni que sí ni que no porque es contrafáctico. Sí. La realidad es que vos hoy igual sabés que yo tenía razón, con mis modos o con los otros. La verdad es un hecho incontrastable, es simplemente la verdad, no se contrasta con nada. Pero la gente necesita tiempo para llegar a darle valor a la verdad. La verdad en sí misma, contada al estilo de Quino con Mafalda o al estilo de Cuño con las puteadas, sigue siendo la verdad. En las viñetas de Quino y en los programas de Cuño. Vos con el tiempo encontrás la prueba, que yo te avisé, y que por lealtad y con la vocación de no pavimentarle, porque yo lo decía en esos videos del 2020, ustedes van a traer de vuelta a la derecha liberal a la Argentina. Por ese motivo no mostré lo que hoy surge, porque hubiera sido yo el responsable de la caída de Alberto.
Con lo cual yo tuve la conciencia de saber que tenía que advertir, pero no ser instrumento de que facilitara la vuelta de la caída de un gobierno y la vuelta inmediata de esta pesadilla que finalmente la trajeron igual, porque era inevitable. O sea, lo contara yo o no lo contara, mostrara o no mostrara el material que yo tenía, tarde o temprano iba a salir. No solo depositaron este gobierno, sino que ahora le hacen el favor de que este quilombo estalle justamente ahora, promovido porque ellos han adquirido el control de la inteligencia. Con lo cual se le facilitan todos los instrumentos para la adquisición del material que hasta ahora solo tenía yo y ahora ya es de manejo del gobierno porque han adquirido las facultades públicas de administrar la inteligencia. Entonces, claramente, en este escenario, el aprendizaje es, no tarden 4 años en creerme. De la misma manera que les dije que Alberto era lo que es. Vamos a Milei, porque hablaste vos de Milei. Yo hoy les digo, Milei es peor que Alberto. Estamos frente a un personaje psiquiátrico en términos profesionales. Esto no es despectivo. O sea, son millones de personas las que tienen tratamiento psiquiátrico, pero no tienen responsabilidad de Estado. O sea, nadie por tener un tratamiento psiquiátrico es buena o mala persona. Pero cuando vos le das la responsabilidad de pilotear un Boeing 747 lleno de pasajeros, la condición psiquiátrica sí es inhabilitante. O sea, lo que no es inhabilitante en el conjunto social, en la convivencia, sí lo es en la actividad de ser presidente de la nación de los argentinos. Gracias al trabajo que hizo Alberto Fernández y a los errores profundos de Cristina, este personaje psiquiátrico, esquizofrénico, lleno de debilidades que no se condicen con el ejercicio del mando del poder político de una nación, se hizo del poder y del avirome del Estado y del gobierno de los argentinos, que también, por cuestiones incontrastables en materia de su personalidad, son inmodificables. Y está hoy cometiendo cosas mucho más graves que las de Alberto. En términos político-económicos las vemos a simple luz del día, digo, sí, porque claro, no hay un solo índice que esté diciendo que la cosa va bien. Sí. Ahora, ¿hay algo que no vemos? Me dice, ¿dónde está Loan? Porque mientras hablamos del prostíbulo de Alberto, que yo te lo dije en el 2020, sí. O sea que para mí es tema terminado, simplemente la confirmación de lo que ya dije. ¿Dónde está Loan? Loan tiene como llamador de atención de los argentinos redes de pedofilia, de venta de órganos, de tráfico de drogas, de organizaciones mafiosas en lo que es una comarca geográfica que es el norte argentino, que rompe fronteras en materia de delito. O sea, la frontera entre las provincias o entre los países es solo para vos y para mí cuando tenemos que cruzar a Paraguay y te piden el pasaporte en el puente. Pero el cruce ilegal, ese no tiene fronteras. Loan está desaparecido hace 60 días. Uno de los actores detenidos por el secuestro, la desaparición forzosa, y la desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad. Entonces, para categorizar bien lo que pasa con Loan es que está desaparecido, supuestamente secuestrado y desaparecido. Bueno, es sustracción forzosa de una persona, privación ilegítima de la libertad. Es un marino que fue chofer de Astiz, que es Pérez. Entonces, la relación ESMA, sustracción de bebés, patota y tráfico de niños está directamente vinculado, ese oscuro y asqueroso negocio, como ellos lo definen, a aquellos tiempos. Casi te diría que la ESMA se transformó en el epicentro de la creación de un método. Igual pasó con los Puccio. ¿Qué era Arquímedes Puccio? Mano de obra desocupada que trajo en tiempos de democracia el secuestro que había aprendido en tiempos de la dictadura. Bueno, todas esas cosas que se continúan. El Gordo Valor fue miembro de Montoneros de la columna Quinta Norte y cuando llegó la democracia no sabía qué hacer con su arte espartiz y terminó robando blindado porque tenía fale guardado. Bueno, a ver, esa época dejó hacia adelante escoria o residuos y dentro de esos residuos está este señor que fue chofer de Astiz. Astiz es visitado por el gobierno oficialmente, pero no legisladores. Astiz está siendo visitado por funcionarios del Ministerio de Defensa. No es solo lo que conocimos el otro día, la foto de los diputados. Eso es acción colateral. ¿Ven? Eso es tratar de involucrar a los legisladores en la operación central, que es la visita de funcionarios del Ministerio de Defensa, enviados por el ministro de Defensa, a negociar con los detenidos de lesa humanidad condiciones. ¿Para qué? Para buscar una manera de darles de prisión domiciliaria
o a morigeración y en algunos casos prescripción de las acciones. Para eso están interactuando con los detenidos desde el Ministerio de Defensa. Hay que aclarar algo. En el caso de Astiz no puede pedir un indulto, porque si fuera indultado, en términos delirantes es imposible legalmente, pero si así fuera, inmediatamente pediría la extradición Francia y se lo llevaría por el secuestro y muerte, seguido de muerte de las 2 monjas, porque tiene el pedido de captura internacional solo trabado porque está cumpliendo una pena en su país de origen. Si a él se le condonara la pena, inmediatamente debe ser extraditado a Francia. Sí. Con lo cual Astiz nunca va a pedir su indulto o su libertad, porque si él queda libre en la Argentina, queda preso en Francia. Pero sí prisión domiciliaria. Pero sí morigeración y traslados. Bueno, todo esto tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Sí. Y esa negociación del Ministerio de Defensa con los genocidas hace y explica... ¿Se explica por las convicciones de este gobierno, por la reivindicación de la dictadura? Se explica porque financiaron económicamente y políticamente. ¿Quién puso plata? Los genocidas han puesto dinero en la campaña de Milei. A ver, si alguien cree que la estructura del proceso perdió capacidad económica, no entiende nada. Fueron miles de millones lo que se robaron en materia de gestión durante esa etapa. Sí. Y se quedaron con grandes grupos empresarios y participaciones en empresas. No, a ver, no crean que son pobres. Ni tienen la plata debajo del colchón. Vos decís que hay activos económicos. La tienen activa, tienen activos económicos, productivos. A ver, muchos de ellos tienen soja, la famosa soja. Bueno, los campos, muchos de ellos tienen inversiones agropecuarias, tienen inversiones productivas. No es tan fácil desarticular eso porque eso siguió funcionando con el tiempo. ¿Se sabe, se tienen nombres de quienes pusieron, vinculados a la dictadura, que pusieron plata para la campaña de Milei? Lo pusieron desde Ezeiza, desde el penal, con lo cual es muy difícil que vos puedas controlar la marroquinería. La marroquinería es dinero en bolso, no es dinero... O sea, acá viste solo los bolsos de López, pero muchos bolsos financiaron la campaña de Milei. Con lo cual, la realidad es que la relación, y fíjate desde dónde te traigo, de Logan tiene... en el núcleo del secuestro un marino chofer de Astiz. El gobierno, que está involucrado con el gobierno de Corrientes, el gobernador de Corrientes y sus ministros están involucrados con la mafia política que sostiene a los involucrados en el caso Logan. El gobierno busca la impunidad de los genocidas. El gobierno fue financiado por los genocidas. El gobierno tiene a Villarroel en la vicepresidencia. O sea que si hoy muere Milei, asume una empleada de Astiz la presidencia de la nación. Sería el éxito total de la maniobra. Bueno, todo esto tiene que ver con concepciones. Uno de los perros del desquiciado se llama Murray. Y eso es porque Murray decía, entre otras cosas, filosóficamente del libertarismo, que el Estado no puede meterse en la cama de las personas. Cuando dice personas y no dice adultos, se está refiriendo a que los niños pueden dar consentimiento a los adultos para tener sexo. Por eso habla de personas y no de adultos. Cuando dice el Estado no se puede meter ni regular la sexualidad, lo que está diciendo es el Estado no puede meterse en el consentimiento de un menor para tener sexo con un adulto. Los movimientos de pedofilia, de legalización de la pedofilia ya existen. Ya hay militancia pro pedofilia. El desquiciado que tenemos de presidente adhiere a una secta que tiene 85 presos por pedofilia en Estados Unidos. ¿Adhiere a una secta? La secta que fue detectada por los túneles en Nueva York. Sí. Esa es la secta a la que adhiere Javier Milei. Esa secta tiene 85 detenidos por investigación de pedofilia. No de ahora, desde hace 20 años que esa secta es seguida por temas de pedofilia. Hubo incluso rabinos detenidos de esa secta por investigación de pedofilia. Con lo cual, dime con quién andas y te diría quién eres. No hace falta... Más allá de este dato que es real, ¿vos conocés alguna otra cosa del presidente? Yo lo que conozco es que el presidente me dijo a mí que la pornografía infantil no tiene nada de malo y que él podía acceder. ¿Eso te lo dijo públicamente o en privado? Me lo dijo a mí hace 8 años en Crónica, 6 años. ¿Pero lo dijo al aire? No. En privado, digo. Sí. Él tenía charlas privadas conmigo durante años. Sí. ¿Vos llegaste a ser amigo de Milei? No, la amistad es otra cosa. Él lo que tenía era, si te diría, un vínculo casi de necesidad de exteriorizar o decir, o sea, de buscar un referente para tal vez no ir al psicólogo, porque el problema más grave de Milei es que no se trata. O sea, es una persona que tiene un rasgo esquizofrénico no tratado. Tal vez si tuviera profesionales que lo acompañaran sería distinto. Pero su negación, que es parte de su enfermedad, lo lleva a charlar con vos en un café, no en ir a buscar un asesoramiento profesional
para contener sus situaciones. ¿Cuánto tiempo compartieron con Milei? 4 años. Era columnista de tu programa. Sí, diario. ¿Vos lo llevaste a partir de qué? Yo fui el primero que le di un micrófono Sí. porque su posición económica estaba a la derecha de Macri. Era una cuestión de identidad económica, de discutir, por ejemplo, él discutía profundamente a Caputo, discutía a Schwarzenegger. Sí, era muy crítico, sí. Bueno, todo eso lo hizo conmigo. Yo le di la posibilidad de criticar al macrismo. En esa base le di visibilidad. Fueron 4 años de Sí. macrismo, fueron 4 años De Milei. de Milei. Y ahí no decís, che, le di micrófono al tipo que finalmente dio la Casa Rosada. Digo, no sentí También alguna... le di el micrófono a Alberto. Sí. ¿Y no sentí responsabilidad en ese sentido? Digo, No, porque uno no, piensa no, que no. Milei es una construcción de Vos los estás medios. obligado como periodista a la pluralidad y a sentarme acá y te guste o no te guste lo que yo diga. ¿Y te garantizaba rating en ese momento Milei? No, me garantizaba una visión económica que contradecía la que aplicaba el gobierno de Macri en ese momento, que es la misma que aplica él hoy. Él hablaba contra los empresarios saqueadores Sí. y él es hoy el títere y el bufón de esos empresarios saqueadores. Con lo cual, acá el jefe de la banda es Urnequian. El jefe de la patota del saqueo argentino es Urnequian. Y Urnequian eligió a este personaje como mascarón de prueba. Bien. ¿Qué otra cosa te contó Milei? Porque has mencionado esta cuestión de la pedofilia y también algunos... Yo te aclaro, Sí. cuando él me dice a mí que él podía acceder, tenía que tener contacto con alguien porque eso no circula libremente en la internet casera, sino en la intranet. La intranet es el lugar donde se cometen todos los delitos, pedofilia, tráfico de órganos, venta de armas. La intranet es el lugar donde se cometen los delitos, la internet profunda. Eso no está en acceso de un usuario Sí, sí. común, con lo cual si alguien te lo hace llegar es porque vos estás en contacto con aquellos que lo distribuyen, con lo cual estás en contacto con una organización mafiosa. Sí, sí. Eso no es de circulación. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Los que saben del tema, cuando el sujeto en cuestión, el presidente, hacía alusión a los niños envaselinados. Sí, sí, todo Bueno, eso es la perversión. Los que saben dicen, hay que conocer del tema para hablar en Eso lo vio. Eso es algo visto, ¿no? A ver, la narrativa de Esopo, cualquier fábula, tiene un límite. Vos podés ser la persona más fabuladora del mundo y no tenés conocimiento técnico de lo que estás hablando. Bueno, llegás hasta la fantasía de la fábula, pero vos no podés dar detalles más allá de la imaginación, ¿no? Bueno, cuando alguien te da especificidad, es porque accedió a información, tiene de dónde, algún lado lo sacó, lo vio, lo palpó. Entonces él te da una imagen. ¿Cómo construís una imagen que no viste? O sea, la imagen es algo que supera la imaginación. Es una imagen, es algo tangible. Entonces yo salgo acá y dije, estuve en un estudio, ¿no? Había micrófono, estaba la computadora. Bueno, yo describo la situación, es un tema. Ahora, si yo desde mi imaginación creo la fantasía de mi participación de un programa, no voy a ser específico. No voy a poder definir los colores, ni el contenido, ni quién estaba atrás del vidrio. O sea, son cosas distintas. Alguna vez se anunció con bombos y platillos que ibas a estar en un programa que finalmente estuviste, un programa de mucho rating, Duro de Domar, ¿es el nombre? Sí, ¿Sigue claro. llamándose Duro de Domar? Sí, sí, Estamos en como Córdoba, Cuba. sale por la televisión, es televisión C5N, porteña, sí, sí. en C5N, y ahí hiciste alusión y contaste lo que el por entonces Milei, que no era ni siquiera un dirigente político, te confesó de su vínculo, y corregime si esto no es correcto, con narcotraficantes. Sí, es lo que. Pero a ver, para él no es lo que vos me contás con horror. Él me lo contó como una cuestión. No tenía plata para darle de comer a los perros, tenía que clonar a Conan. Entonces, ¿qué hice? Me trajeron unos clientes, cuando me senté, me pedían consejo de inversiones. Yo percibí que ese consejo de inversiones era raro porque el número era muy grande. Bueno, la actividad era narco. Al final era narco. Yo les dije qué tenían que hacer, cobré y me fui. O sea, no vende panes de cocaína, pero no tiene inhibiciones morales de asesorar a Pablo Escobar de qué hacer con la plata en la Argentina. Lo cual para él te muestra el parámetro deslindado de la realidad. Él tiene una colectora en la cabeza. O sea, la sociedad tiene un conjunto de normas y él lo que plantea, y esto es muy interesante que se entienda, él no se siente parte de la sociedad. Sufrió bullying, sufrió grooming, sufrió cachetazo del padre, sufrió insultos, sufrió todo lo que se te puede ocurrir. Él le pagaba a los compañeros para que salgan con él cuando era chico. O sea, pues entonces, de ahí para acá, todo eso no. ¿Eso te lo contó él? Sí, sí. De ahí para acá, todo eso no tratado deriva en un antisocial. Entonces es una persona antisocial. Esa situación es, yo no pertenezco a la sociedad.
Y en algunas actitudes hay venganza. Es una persona que no procesa la situación y llega a los niveles de venganza. Muchas de las cosas que hace están en el terreno de la venganza con la sociedad de la cual él no se siente parte. Este es un fenómeno que está en desarrollo. O sea, todavía hay mucho más para conocer. Su personalidad, decís, está en desarrollo. Sí, claro. ¿Está en condiciones de terminar el mandato? Digo, esto... Trabajo para que se vaya a hacer. Bien. Me levanto todos los días, vengo acá y te digo, terminemos con esto. Bien. ¿Alguien más trabaja para que se vaya? Mirá, Digo, pensando en la interna que tiene la Libertad de Avance, el rol de Victoria Villarroel, su interna con... No, pero ojo, sí. Definamos. Esto es una charla que yo tuve con el doctor Barcesat cuando empezamos con el tema del juicio político. El juicio político es al Poder Ejecutivo, o sea, a los dos. Porque si vos sacás a Milei y queda Villarroel, llegó Astiz. O sea, acá hay que cargarse a los dos, porque uno sin el otro no pueden gobernar. La Victoria Villarroel es absolutamente funcional en el Senado a la ejecución de las políticas criminales de Milei. Con lo cual, el DNU o la ley de pasta base son instrumentos de saqueo de la Argentina. Villarroel es absolutamente funcional y no se opone al saqueo de la Argentina, con lo cual ambos deben ser juzgados en el materia del juicio político para poder llegar a una asamblea legislativa, no que la sucesión delirantemente quede en Villarroel, que es un delirio del cual participó, espero que se arrepienta y no vuelva a repetir esa pelotudez, Guillermo Moreno. Bien, yo más allá de este camino institucional que estás planteando, cuando cayó de la Rúa había información a la que accedían algunos, no todo el mundo por supuesto, de ciertos movimientos que anticipaban que la posibilidad de que de la Rúa pudiera continuar con su mandato era muy difícil. ¿Vos hoy tenés alguna información que permite intuir o saber algo de lo que puede llegar a ocurrir? Cuando las condiciones de caída de la Rúa son distintas porque Chacho Álvarez ya no estaba. Sí. Con lo cual no había vicepresidente para sucesión, y eso abría la Asamblea Legislativa. Acá el juego está trabado porque Villarroel no renuncia si Milei se cae, con lo cual los genocidas serían del gobierno. A su vez... ¿Qué es el juego está trabado? El juego está trabado porque con la presencia de un vicepresidente que se queda... ¿Pero qué juego está trabado? ¿Quién lo traba? A ver, todos están convencidos, incluido dentro del espacio, digamos, que llevó a Milei hacia la presidencia, que Milei está totalmente desquiciado, y muchos verían con beneplácito terminar con el ciclo Milei. Pero ese ciclo Milei no terminaría con el gobierno, sino con Milei. Persona. Con lo cual preparan la situación de trabar el juego en la sucesión, y la sucesión es Villarroel. Con lo cual, los argentinos de bien tenemos un problema. Puede haber consenso en terminar con Milei, pero hay corrimiento institucional hacia una empleada de Alfredo Astiz. Con lo cual, el juego de terminar con esto no es terminar con Milei, es terminar con Milei y Villarroel. Y generar una sucesión alternativa para convocar elecciones. ¿Esos resortes son meramente institucionales? Son ¿O hay rebelión popular, movimiento de masas? Mira, yo siempre pongo el caso de Rusia. En Rusia, tras la caída del muro de Berlín, apareció un liderazgo que es el de Putin y no hizo falta ninguna rebelión popular porque existió un liderazgo. Cuando hay estallidos porque falta conducción. Con lo cual nuestra tarea es convocar siempre a los mecanismos pacíficos. Y los mecanismos pacíficos es una rebelión con conducción. Una cosa es la masa y otra es el pueblo. Si hay estallido, es masa. Si hay pueblo, no hay estallido porque hay conducción. Entonces el pueblo, la masa organizada es el pueblo. Lo que falta en la Argentina es eso, que dejemos de ser masa para ser un pueblo. Y la conciencia de un pueblo necesita conducción. Yo propongo la salida del sistema republicano, que para mí es un instrumento de saqueo y transferencia de la renta. Se ha transformado en una asociación ilícita la República. ¿Y qué sistema? Al sistema confederal, volver a nuestras raíces que están expresadas en nuestra Constitución, en el preámbulo, cuando dice que la Constitución se basa en los pactos preexistentes, pero resulta que no te imprimen los pactos preexistentes en la Constitución para que no los estudies. Entonces, la trampa republicana, alberdiana, es... Existían las provincias antes que la nación y que la Constitución, es cierto. Tenían pactos confederados, es cierto. Pero dejémoslo de un costado y empecemos con la República. Bueno, la República ha sido el mecanismo anglófilo de dominación de la Argentina que nos ha traído hasta acá. Volver a las autonomías de las provincias, las autonomías municipales, a los pactos confederados, a devolverle la administración de impuestos, recursos, derechos de aduana a las provincias, y que la elección del presidente vuelva a ser por colegio electoral, o sea que las provincias sean quienes definan. ¿Propones la vuelta del colegio electoral? Claro, urgente.
urgente. Bien. ¿Por qué un cordobés está obligado a votar un porteño de presidente en una lista sin llevar sus electores provinciales a defender los derechos de su provincia antes de que lo elijan presidente? Pero lo hacen en masa acá, ¿eh? En masa, digo, los cordobeses voten en masa a los porteños, ¿eh? Pero a ver, yo trato de explicarle a todos, y a eso vine a Córdoba. Los gorilas cordobeses viven de la soja que trajo Perón. Entonces hablan con la panza llena que le llenamos los peronistas. La insurrección de la clase media urbana hacia el peronismo está llena de recibos de sueldo con los derechos sociales que le dimos los peronistas. Entonces es muy fácil hablar cuando vos ya tenés los beneficios que costaron sangre, tiempo y luchas que se dieron desde el campo nacional y popular. Lo que hay que tratar es de entender que estamos en el siglo XXI y que necesitamos un sub-50, que hay que terminar con el geriátrico de la conducción que se niega a dar un paso al costado y hacerle lugar a la juventud. Porque tenemos jóvenes con experiencia, tenemos intendentes, legisladores, gobernadores. ¿Ves alguna figura hoy con protagonismo, con conocimiento público? Porque se precisa que sea conocido. Cuando uno va a revolver al basural, termina comiendo basura. No hay que buscar mediáticos, hay que buscar dirigentes. Entonces, la dirigencia está en muchos... Yo soy bonaerense, con lo cual hablo desde mi provincia. Yo en mi provincia tengo intendentes como Grey o Leonardo Nardini, que son pibes de menos de 50 años, que son brillantes, van por el tercer mandato, reelegidos con más del 60%. ¿Por qué no podemos aspirar los bonaerenses a tener un muchacho joven con 3 mandatos y más del 60% de reelección popular en su territorio para que sea gobernador? O sea, a ver, ¿por qué el peronismo tiene que enredarse en explicar a Alberto Fernández? Si no es cierto. Tenemos legisladores jóvenes en todo el país. Vengo de San Luis hace poco tiempo atrás, de una charla hace menos de 20 y pico de días, y el intendente de Mercedes tiene 45 años y es la principal ciudad puntana de San Luis. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a cegar la posibilidad? Yo tengo relación y amistad con Facundo Moyano, un tipo que viene del sindicalismo y propone una reforma sindical. Entonces tiene todo el derecho a plantearla y es un tipo joven, 39 años. Entonces, la realidad es que el peronismo lo que tiene que hacer después de todo este quilombo es sacudirse las pulgas, abrirle las puertas a lo que Cafiero hizo en su momento, que fue una renovación, y pensar en el siglo XXI. El siglo XXI es que tenemos que discutir las condiciones del trabajo en el siglo XXI, cómo vamos a administrar la relación entre las tecnologías y el hombre, para que sean funcionales a la felicidad del hombre y no a la destrucción de la sociedad y de la comunidad organizada. Tenemos que entender los desafíos de una juventud que tiene ya un diccionario distinto al nuestro, porque cuando la bisagra digital nos puso a nosotros, que tenemos más de 50, yo tengo 4 hijos, y ellos me empezaron a enseñar a mí terminologías y metodologías de una era que no me era propia, la historia cambió. Hay una bisagra en la historia, con lo cual nosotros no podemos obligar a los sub-50 a vivir nuestros errores. Tienen derecho a ser protagonistas de lo que del porvenir del futuro argentino, que es próspero. Si vos haces una prospectiva de la Argentina, te da positiva. Lo que viene favorece a la Argentina. Las condiciones geopolíticas favorecen a la Argentina. Y la Argentina seguramente va a ser receptora de una gigantesca inmigración dentro de muy poco tiempo, porque las condiciones geopolíticas y de subsistencia van a obligar a muchos a venir a buscar reducto, como vinieron nuestros abuelos o nuestros padres, desde la lejana Europa, a buscar refugio de bienestar y de condiciones de vida. Ahora, si no nos preparamos, si no hacemos las cosas bien, si no interpretamos el siglo XXI y qué es la justicia social en el siglo XXI, Perón siempre habló 70 años para adelante. Perón planteó la crisis del agua potable, que todavía no llegó, va a estar llegando dentro de un tiempo, en el año 73. Planteó la soja en el 43 con el GO. Planteó el tema de la ecología en el 73. Bueno, son todas cosas que hay que aprender. A Perón no se lo busca en el pasado, se lo mira en el futuro. Y para ser un buen peronista hay que trabajar la perspectiva. Hay que mirar el futuro, salir del presente, que es escabroso, es mugriento, es letrinal, pero hay que salir con el instrumento de creación de la convicción que se necesita para enamorar, y eso es el futuro. ¿Cómo van a enamorar estos criminales que nos gobiernan si han venido a saquear, robar y aniquilar a la clase media argentina, motor de ascenso social de clase? No tienen destino, esto está terminado antes de empezar, y cuando la sociedad vea y perciba que Cunio les dijo en el 2024, igual que en el 2020, que que tenemos hoy es peor que el que hoy se despiertan, que tuvimos en el 2020,
vamos a tener que hablar de futuro, porque el presente va a estar terminado. Y ese futuro para mí es confederal. ¿Qué de todo lo que se dice de Santiago Cuño es cierto y qué es mentira? Uno googlea tu nombre y hay antecedentes que hablan de un pasado radical, de un vínculo con los Carapintadas. ¿Qué todo eso es cierto? Primero definamos. Sí. Ahí dice... Dios, patria y muerte. Es un tatuaje que tenés 1890. Bien, es el escudo nacional. Sí. 1890 es la Revolución del Parque. Sí. La figura más emblemática para mí es la de Leandro Lemna hacia la militancia en el movimiento de afirmación irigoyenista con el senador Luis León del Chaco. Sí. Precandidato presidencial en el año 89. Exacto, en el 83. No, 89 se enfrentó en Yelos. Sí, pero fue... En el 83 la interna fue Alfonsín de la Rúa. En el 89 fue Angelos León. Lo que pasa es que fue terrible. El 89 no existió. Sí, no, ya tenía. Y en el Angelos 83 sí fue un candidato que disputó con Alfonsín y con de la Rúa. En el 89 lo usaron de Puchenbach. Lo usaron para justificar a Angelos. Vos nacés en la política de la mano de León. Sonaco en el 83, sí, claro. Yo soy ahijado de Arturo Frondizi. ¿Sos ahijado real? Sí, sí. ¿Por Iglesia Católica? Sí, mi hijo también. ¿De Arturo Frondizi? Sí, sí, mi hijo más grande, que tiene 30 años, fue su último ahijado. ¿Está bien? Mi relación con Frondizi me acerca a Perón, desde el lugar más insólito, que es la lectura de cartas de él con Perón, la narrativa compartida en lo personal, y eso me permite llegar a vislumbrar y ver que el peronismo carecía, tenía la fuerza y el intelecto de Perón, pero había carecido de la posibilidad, que Perón también vio, de un heredero. Por eso cuando se sube al balcón dice, mi único heredero es el pueblo, porque mira para los costados, hacia izquierda, hacia derecha, y dice, de todo esto nada, muchachos. O sea, y nos deja el legado de decir, que salga de ustedes. Yo me muero, el que venga de ustedes. Desgraciadamente, llegamos al 83, y los planteos que hacía el peronismo en el 83 eran somos la rabia, y veníamos de la muerte, de la tortura, de la desaparición. La sociedad entendía que eso no era el camino, ni la revancha, ni la rabia, ni el pacto sindical militar. La gente quería justicia, orden y progreso, paz social. Eso lo prometía Alfonsín. Yo nazco en el radicalismo, la militancia, y obviamente por una cuestión de íntima convicción y aprovechando las enseñanzas de otros radicales que fueron los de Forja, Jaurecho, Meromance, Scalabrini Ortiz, llego a la convicción de que el tercer movimiento histórico del que hablaba Alfonsín no podía ser otra cosa que encabezado por el peronismo, porque el radicalismo se había burguesado y se había transformado en un instrumento de las pequeñas burguesías urbanas que no entendían el desafío de un edificio sin terminar, que es la Argentina, que hoy sigue sin terminar, que no es un país independiente, que llegó el 2000 y nos encontró dominados, con lo cual llegó al peronismo por íntima convicción. Así que sí nacía la militancia en la estructura radical, dejando como parámetro que siempre pertenecía a los sectores aleministas revolucionarios del partido, a los famosos boinas blancas, en la transición de Forja, y nunca al alvearismo radical de la represión, de la representación de la socialdemocracia. Bien. De hecho, me reputié con Alfonsín durante toda la década del 80. ¿Y tuviste un vínculo en su momento con los representantes o referentes del movimiento Cara Pintada? Con Rico, estuve y con participé, sí, activamente. ¿Participaste? Sí, sí, claro. La juventud... ¿En los levantamientos Cara Pintadas participaste? Yo participé del movimiento Cara Pintada. La acción del movimiento Cara Pintada en su momento se vio ensombrecida porque la juventud del ejército que planteaba la reivindicación de los héroes de Malvinas y el descabezamiento del generalato del proceso, termina infiltrada por aquellos que veían en esa oportunidad o en ese movimiento la posibilidad de impunidad de genocidas. Sí. Eso divide el frente interno de ese espacio que se llama Cara Pintada, que termina disociándose hacia la política, porque se dan cuenta que dentro del ámbito militar convivían y coexistían todavía las corrientes de reivindicación del proceso y que los jóvenes, finalmente, héroes de Malvinas, terminaban pegados con las reivindicaciones del procesismo. Hoy Cara Pintada está vinculado al pedido de Alfonsín de basta de persecución a los integrantes de la dictadura, ¿no? No, en realidad Alfonsín lo que dice son héroes de Malvinas, cuando vuelve al balcón. Sí. Y Alfonsín y Jaunarena, que se reúne con Rico en el edificio Libertador durante Semana Santa, mientras Alfonsín está diciendo voy a Campo de Mayo a pedir la rendición, Rico estaba con Jaunarena negociando en el edificio Libertador. Y ahí queda claro que una cosa no era la otra, porque se pedía el descabezamiento del ejército, 50 generales pasando a retiro, con lo cual no cerraba la idea de una reivindicación
del genocidio se estaban pidiendo la cabeza de los que manejaban el ejército buscando impunidad. Y entonces ahí empiezan a identificar que había una camada joven que no tenía un carajo que ver con el proceso, pero que el hecho del levantamiento favorecía. Entonces Alfonsín le pide a Rico, termine con esto, pasemos a la etapa de negociación, y Rico le dice, yo no tengo problema en ir preso, voy a ir preso, o sea, asumir las consecuencias. Pero Alfonsín no se anima a descabezar el ejército, no lo hace, finalmente no lo hace. Genera Montecasero, genera el 3 de diciembre, genera Villa Martelli. Y finalmente yo el otro día decía en América que yo gozo de la amistad privilegiada del general Balsa, con el cual me reuní hace unos días para hablar de estos temas, justamente, de la historia argentina que muchos desconocen. Y entonces recordábamos que él se juntó con Rico en Semana Santa con el rango de coronel. Estaba en el edificio Libertador, se va a Campo de Mayo. Balsa obviamente no solo no tiene nada que ver con episodios de... No, fue el hombre que pidió sino disculpas. que fue el que pidió disculpas. Pidió disculpas, claro, un programa de Bernardo Nesta. Él le reconoce el heroísmo y la acción como soldado tanto a Rico como a Seineldín. Él fue quien detuvo a Seineldín el 3 de diciembre. Si bien Seineldín no estuvo en las operaciones, lo detiene por ser el jefe operativo. Él reprime la sublevación del 3 de diciembre. Y en el comedor de su casa tiene su foto con Seineldín cuando se rindieron en Malvinas y vinieron juntos para... Tiene la foto Balsa con... Está colgada en el comedor de su casa. Bien. Con lo cual la historia argentina tiene que empezar a escribirse con nombres y apellidos más detallada, menos plural y más singular, para poder explicar a la gente quién es quién en los episodios. Porque Seineldín murió sin un solo reproche de la democracia. O sea, nadie le puede imputar a Seineldín ninguna imputación de vinculación con delito de lesa humanidad. Pagó con 11 años de prisión su jefatura durante los episodios del 3 de diciembre, con lo cual Balsa lo visitaba en la prisión. O sea, siendo jefe del ejército y siendo quien lo detuvo, lo visitaba porque era su camarada y habían combatido juntos contra el inglés. Con lo cual... Hasta que Duhalde lo indultó, ¿no? Claro, junto pero con Merlo. No hay blancos y negros definitivos en la interpretación de la historia, porque eso nos lleva a que estos sátrapas que nos gobiernan hoy puedan plantear la teoría de los dos demonios, el blanco y el negro, el Boca y el River. No funciona así. Porque cuando funciona así, la sociedad es manipulada. La historia fue reemplazada por la memoria, no hay historia, no se explica. Hace años que nadie le explica historia a los chicos jóvenes de qué es lo que pasó, y de lo cual yo soy uno de los protagonistas. Bueno, hay que explicarles, hay que hacer que accedan a la historia, porque si no acceden a la historia, la memoria es corta y la reemplazás por WhatsApp. Entonces el relato va variando y la memoria va siendo manipulada según quién gobierna y la administración de las redes sociales o los medios de comunicación. Hay una historia que hay que escribir y hay un tiempo de acción que debe ser ya para sustituir este presente que pone en riesgo la integridad territorial, política, social, económica, financiera y religiosa de los argentinos. Esto no es un episodio más. Esto es la liquidación del Estado de los argentinos. Vienen a liquidar. El proceso de endeudamiento ya lo hicieron. Este es el proceso de liquidación. Entonces los argentinos tenemos que asimilar que la Argentina está en default, y que ese default es ilevantable en términos de capitalismo de mercado, y que tenemos que cambiar el sistema político y económico para poder resurgir. Nuestro destino geopolítico son los BRICS, sin ningún lugar a dudas. Debemos estar ahí, pero para poder ingresar ahí también hay que cambiar condiciones administrativas, porque si no vas a fracasar en los BRICS. Entonces, sí, negociar con más grandes que vos siempre es más difícil, ¿no? Si no tenemos una posición de estabilidad desde la cual la Argentina pueda replantearse su existencia, seremos Yugoslavia o Palestina. Santiago Cunio se presenta esta tarde en Córdoba a las 6 de la tarde. Un gusto poder haber dialogado. Reconocemos que en más de una oportunidad hemos sido críticos de vos por la cuestión del método que entendemos como un método violento, agresivo, pero que en esta hora de conversación, aún con diferencias... Caputo no putea. No, es cierto. Es muy elegante incluso. Es muy elegante. Martínez de O tampoco lo hace. La última por sí o por no, porque tengo la duda personal y esto es secundario. ¿Es cierto que tomaste la Casa Radical armado? Sí, claro. ¿Sí la tomaste? ¿Estabas armado? Sí, claro. ¿Sí? No le creetías ni un poquito. No, ¿por qué? Sí, de hecho, no solo lo hice, sino que Servini de Cubiría me detuvo, porque era lo obvio que debía suceder después de eso.
Tuve mi discusión con Alfonsín cara a cara en esas circunstancias y obviamente las circunstancias hicieron que una vez más me pidieran perdón y me dejaran ir a mi casa. Santiago Cunio, muchas gracias. A vos.